Patrones japoneses. Los patrones japoneses pueden incluir una sola vela o una serie de varias velas, pero no más de 5. Algunos de los patrones pretenden identificar puntos de reversión en el mercado, mientras que otros pretenden identificar la continuación de una tendencia existente. En general, se puede definir los colores de las velas en cada plataforma de operaciones según su preferencia. Las velas bajistas son normalmente rojas, mientras que las alcistas son verdes. Para evitar confusiones, de aquí en adelante nos referiremos a ellas con estos colores. Patrones generales. Los siguientes pueden considerarse como patrones bajistas, prediciendo una caída en el precio del mercado, como patrones alcistas, presidiendo un aumento en el precio del mercado. Líneas de doji o velas doji son velas que indican que el precio de cierre es igual al precio de apertura. Incluyen 3 tipos principales. Patas largas. Estas velas tienen largas sombras a ambos lados e indican indecisión por parte de los actores del mercado. Lápida. Cuanto más larga la sombra superior, más bajista, más el panorama. Libélula. Cuanto más larga la sombra inferior, más alcista el panorama. Patrones de operaciones alcistas y bajistas. Estrella fugaz. Este es el patrón de reversión que se lleva a cabo durante 2 días e indica una perspectiva bajista. El primer día, la vela es larga y generalmente verde, apoyando la tendencia principal. Al día siguiente, el precio abre cerca o ligeramente por encima del precio de cierre de la primera vela y cierra ligeramente menor con una sombra ligeramente más larga que la propia vela. Deserción. Este es un patrón de reversión con 5 velas e indica un panorama alcista o bajista. En el patrón alcista, las primeras 4 velas son rojas, cayendo, y la quinta vela es verde, más larga que la media y cierra por encima de las velas precedentes. Arami. Este es un patrón de reversión de 2 días que indica una perspectiva bajista o alcista. El primer día, la vela es larga y verde y apoya la tendencia principal. Al día siguiente, el precio abre un poco más por debajo que el precio de cierre de la primera vela y cierra un poco más alto que el precio de apertura de la primera vela. Tres soldados blancos. Este es un patrón de reversión de 3 velas que indica solo una tendencia alcista. Las 3 velas son verdes, con la segunda cerrando por encima del precio de cierre de la primera vela y la tercera cerrando por encima del precio de cierre de la segunda vela. El patrón envolvente engulfing es un patrón de reversión de 2 días e indica una perspectiva bajista o alcista. En un patrón envolvente, el primer día la vela es positiva y apoya la tendencia general. Al día siguiente, el precio abre un poco más alto que el precio de cierre de la primera vela y cierra un poco más bajo que el precio de apertura de la primera. Envolvente plus. En el primer día, la vela es roja y confirma la tendencia general. Al siguiente día, el precio abre un poco por debajo del precio de cierre de la primera vela y cierra un poco más alto que el precio de apertura de la primera vela. Gap alcista de triple formación. Este es un patrón de inversión de 3 velas que indica una perspectiva bajista. En el primer día, la vela es verde y confirma la tendencia general. Al día siguiente, el precio abre a un precio mayor que el precio de cierre de la primera vela, dejando un gap
entre ambos y cierra verde, es decir, moviéndose hacia arriba. En el tercer día, la vela abre con un gap negativo y cierra cerca del precio de cierre de la primera vela. Gap bajista de triple formación. La primera vela es roja y confirma la tendencia general. Al día siguiente, el precio abre con un gap de precio menor que el precio de cierre de la primera vela y cierra en rojo, descendiendo. El tercer día, la vela abre con un gap de precio positivo y cierra cerca del precio de cierre de la primera vela. Golpeo de triple pauta. Un patrón de inversión de 4 velas que indica solo una perspectiva bajista. Durante los 3 primeros días, las velas son verdes y confirman la tendencia general. En el cuarto día, aparece una vela larga y especialmente roja que cierra por debajo del precio de cierre del primer día. Martillo. Un patrón de reversión de una sola vela, indicando solo una perspectiva alcista. Después de caídas consecutivas en el precio, aparece una vela corta roja cuya sombra es más larga que su cuerpo. Estrella doji vespertina. Un patrón de reversión de 3 velas, indicando solo una perspectiva bajista. La primera vela es verde y apoya la tendencia principal. En el segundo día aparece un doji con un precio de cierre cercano o superior al precio de cierre de la primera vela. El tercer día aparece una vela roja que cierra cerca o debajo del precio de apertura de la primera vela. Estrella matutina. Un patrón de reversión de 3 velas indicando solo una perspectiva alcista. La primera vela es roja y confirma la tendencia general. La segunda vela es verde y más corta que el promedio, con un precio de cierre cercano o inferior al precio de cierre de la primera vela. La tercera vela es verde, con un precio de cierre más alto que la mitad de la primera vela. Gap bajista Tazuki. Un patrón de reversión de 3 velas, indicando una perspectiva alcista. La primera vela es negativa y confirma la tendencia general. En el segundo día, la vela abre en dirección descendente con un gap en los precios y cierra negativa. En el tercer día, la vela es positiva, con un precio de cierre mayor que el precio de apertura de la segunda vela. Gap alcista Tazuki. Un patrón de reversión de 3 velas indicando una perspectiva bajista. La primera vela es verde y apoya la tendencia principal. En el segundo día, la vela abre hacia arriba con un gap o diferencia de precio y cierra positiva, verde. Al tercer día, la vela es roja con un precio de cierre inferior al precio de apertura de la segunda vela. Martillo invertido. Un patrón de reversión de 2 velas indicando un panorama alcista. La primera vela es roja y confirma la tendencia general. En el segundo día, la vela es verde y corta con una sombra particularmente larga, que es por lo menos tan larga como el cuerpo de la vela. Hombre colgado. Un patrón de reversión de una sola vela que indica una perspectiva bajista. La vela es roja, aparece al final de una tendencia y tiene una sombra particularmente larga, que es por lo menos tan larga como el cuerpo de la vela. Para ayudarle a recordar, memorizar e identificar los patrones, hemos creado una serie de ejercicios para que practique. En los siguientes ejercicios
Se le requerirá identificar los patrones en una gráfica, así como la dirección pronosticada del mercado, hacia arriba o hacia abajo. Si le resulta difícil identificar el patrón, haga clic en Muéstreme. Después de completar la serie de ejercicios, recibirá su puntuación. Ahora llegó al final del curso. Una vez que haya aprendido, entendido y practicado los temas enseñados en el curso, estará equipado con las herramientas que lo ayudarán a transformarse en un operador mejor y más sabio. Lo invitamos a continuar construyendo sus conocimientos con los cursos adicionales y los materiales de capacitación disponibles. Me gustaría agradecer a todos por participar del curso y les deseo éxito en cualquier camino futuro que pudieran elegir.